Salmo 91. Y aunque lo voy a leer, hermanas y hermanos, le voy a dar lectura, solamente nos vamos a quedar en el verso 1. Pero lo vamos a leer para que veáis el contexto y por qué el salmista dice lo que dice, comenzando el texto, para que lo tengáis un poco más en vuestro corazón y entendáis un poco más el contexto y la dimensión que Dios quiere revelar a través de su palabra, ¿no? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí ese texto, como vamos a ver, es ahí donde vamos a predicar lo rico que es. Pero dice dice la palabra de Dios, dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién le va a suceder todo eso? ¿Y a quién o a cuáles o a aquellos a quien le va a suceder y le acontece todo esto de refugio, de esperanza, de castillo, de salvación, de prosperidad, de bienestar, de beneficio, de seguridad de parte de Dios? Dice: aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Y aquellos que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra, la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y pensando en todo esto, como bien decía nuestra hermana, yo hace años ya compartía este texto, muchas veces lo hemos compartido, pero en estos días, cuando veía las noticias y veía el telediario y lo que iba a suceder en el tiempo, me volvía a traer el Señor este texto al corazón, ¿no? Porque qué buena es una buena sombra en un día de calor. ¡Wow! Un día de calor, de un sol abrasador, una buena sombra. Tú darte cuenta que tú estés a pleno sol y no tengas nada donde cobijarte. 40, 45 grados de temperatura que vamos a tener hoy, que tuvimos ayer y que vamos a tener hoy. Hoy va a ser uno de los días de más calor, de más temperatura, que el termómetro aquí en España, en la península, va a alcanzar. Y que no tengas nada donde cobijarte, nada que te pueda refrescar, ni un simple paraguas, ni una simple sombrilla, nada que no te pueda resguardar de ese calor, de ese sol abrasador. Piensa por un momento, hermano, hermana, imagínatelo por un momento. Hermanos, os quiero hablar de un lugar de frescura, Estamos en la época con más calor del año, todos lo sabemos, lo conocemos, y este fin de semana, como han dicho las noticias, va a ser uno de los
días más calurosos que vamos a tener aquí. Dice que se ha pronosticado hoy mismo, hoy que estamos aquí, 11 de julio del año 2021, que va a ser uno de los días donde las temperaturas van a alcanzar los valores más altos. En esta estación de verano, una buena sombra y un lugar fresco pueden salvarnos, literalmente pueden salvarnos la vida. Literalmente pueden salvarnos la vida, porque el calor producido por el sol y como conocemos por esta zona, las altas temperaturas pueden producir enfermedades muy serias, estados de coma e incluso prácticamente la muerte, por una, como se conoce, insolación. Nos pueden suceder episodios que se le llama y se le suele llamar golpes de calor. Ha recibido un golpe de calor. Y quiero decirte algo, querido hermano y hermana, estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel podríamos decir nacional, internacional, mundial, momentos donde el infierno está destacando de una manera tremenda, donde los dardos del enemigo son enviados de manera continua, permanente y de una manera abundante. Estamos viviendo momentos donde las fauces prácticamente se le están viendo al mismo diablo, aún se le está percibiendo el olor, ese hedor que creo yo que debe de producir las mismas fauces del diablo, porque estamos viviendo momentos muy drásticos, con muchas crisis y con mucho desorden, con poco liderazgo en lo político, en lo religioso, en lo mundial, etcétera, etcétera, etcétera. De manera espiritual podemos sufrir algún que otro golpe de calor, lo mismo que lo podemos sufrir de manera física cuando tú estás varias horas bajo un sol ardiente. Dice una de las mejores universidades de aquí de España, que es la Universidad de Navarra, sobre estos episodios de calor, que lo que se produce es una elevación incontrolada de la temperatura debido a un fallo, ¿verdad?, en los mecanismos termorreguladores de nuestro cuerpo, y puede conducir, si no se trata de una manera rápida y adecuadamente, a un grave fallo multiorgánico en nosotros y a la misma muerte. Hay evidencias de que ahora en verano suelen morir más personas que en invierno. Por los golpes de calor, por el calor abrumador, ¿verdad?, y sofocante. Por eso, cuando tenemos esos golpes de calor, comienza por tener debilidad. Y os digo algo, querido hermano y hermana, estamos viviendo momentos de debilidad. Momentos de debilidad. Momentos de debilidad de manera tremenda. Yo quiero que tú te mires a ti y mires a la iglesia. Estamos viviendo momentos de debilidad. Esto en un principio se creyó que todo esto iba a traer un avivamiento tremendo, pero cada vez que hablo con un pastor me dice lo contrario. Me dice: hermano, ya hay tanta debilidad que los hermanos ya no se levantan ni del sofá. Están tan enganchados ya a las redes sociales, al Facebook, al YouTube y a otras cuestiones, que ya no se levantan ni del sofá, de la debilidad que se está teniendo. Hay tanta debilidad. Quiero hacer un comentario, permitidme, en esta mañana. El domingo pasado fui muy breve. Yo, cuando soy breve un domingo, lo tomo para otro domingo, y yo me equilibrio. Como fui breve, lo que no prediqué el domingo pasado lo voy a predicar hay tanta debilidad de que, y lo digo, hermanos, con seguridad y con conocimiento de causa, lo que voy a decir ahora, hay tanta debilidad de manera espiritual
en el pueblo del Señor, entre nosotros, no aquí, eso no pasa aquí, en otros lugares, de que se está haciendo ayuno para adelgazar. Hay terapias, ¿verdad?, que hay dietas, y hay dietas, que es bueno, no quiere decir que eso sea malo, para adelgazar. Pero quiero decir algo, he tenido conversaciones con hermanos y hermanas de aquí no, lo digo de aquí no, de que se le ha hablado del ayuno y la oración en referencia a la búsqueda de Dios, y alguna que otra vez han puesto incluso hasta algún que otro justificación, problema, causa, no lo ven, no es un buen momento, pero hay tanta debilidad de que no se hace ayuno para buscar la presencia de Dios y se hace ayuno para perder peso y estar mejor físicamente. ¿Os dais cuenta a la debilidad que estamos llegando? Y lo digo con conocimiento de causa, conocimiento de causa. No es porque yo haya querido poner, con conocimiento de causa, querido hermano y hermana. No, hermano, ayuno, no, es que obediencia, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí que vas a hacer una dieta y haces ayuno, pero no haces ayuno para buscar la presencia de Dios. Cuidado, porque cuando hay debilidad y empiezas el sol a darte, ten cuidado, porque vas a tener un golpe de calor y te vas a morir. Y hablo de manera espiritual, te vas a morir. Nos vamos a morir. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con los golpes de calor, porque vienen enfermedades, y los golpes de calor, como tú no tengas una buena sombra a la cual cobijarte, mal lo llevamos. Nos pueden venir enfermedades como lesiones oculares, enfermedades de la piel. Hay algunas enfermedades como el eritema solar, que es que la piel se envejece. La piel se envejece. Yo ya tengo en los brazos, que eso se pone ya cuando uno se va haciendo mayor, ya empiezan a salir unas manchitas blancas, se va la pigmentación. Hay alguna hermanita que ya tiene algunos años y dice, yo también, claro, ya nos vamos acercando a esa década de los 60 y ya la pigmentación de la piel ya va envejeciendo, y eso es por causa del sol. El sol va produciendo eso, ese envejecimiento de la piel. Está la fotodermatosis, que es un eczema que sale en la exposición, por la exposición del sol en la piel. Está la queratosis solar, que es una lesión escamosa. Y una de las peores enfermedades que hay, todos lo conocemos, que es el cáncer de piel. El 90% de los cánceres cutáneos aparecen en la zona de la piel más expuestas al sol: la cara, el cuello, las orejas, las manos, la espalda, los antebrazos, las piernas. Por ese sol que nos va envejeciendo, nos va trayendo debilidad y va poniendo en nosotros enfermedades. Pero, querido hermano y hermana, piensa por un momento. Quiero que en esta mañana pensemos por un momento en un día de mucho calor, como estos días que estamos teniendo, de un sol abrasador. ¿Cuánto daría o qué darías por una sombra y un lugar fresco? Es complicado para nosotros llegar hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque tenemos calor, nosotros en cualquier momento tenemos una sombra, tenemos un techo, tenemos aire acondicionado, tenemos un ventilador, tenemos lugares frescos. Pero imagínate por un momento no tener nada de eso y estar bajo un sol abrasador. 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué darías? ¿Cuánto darías tú por una sombra y un lugar fresco? Este Salmo 91, el salmista ha pasado por momentos
de auténtico desierto. Ya lo estaba ahí leyendo los enemigos, aquellos que estaban detrás de él, ¿verdad? Auténtico desierto, de calor infernal, de muerte, de enfermedades, problemas y ataques del enemigo, que es lo que recoge el contexto del Salmo. Ya había un salmo que se compartía hace varias semanas nuestra hermana, con eso de esa fuerza del búfalo, un texto que está muy cerca de este, ¿verdad? Con esa fuerza del búfalo. Ahora este contexto, en este salmo, lo que va a tratar el salmista va a ser la revelación de Dios, de que aún dentro de esos problemas, de esas situaciones difíciles, de esas adversidades que pueden venir a nuestras vidas como un sol abrasador, hay una sombra en la cual nos podemos cobijar. Cuando nuestras vidas pasan por esos lugares de sol abrasador, de altas temperaturas, de problemas, de ataques, aún sean del propio mismo infierno, yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano y hermana, y quiero hacer una pregunta a aquellos que nos puedan ver en estos días. ¿Bajo qué sombra te cobijas? ¿A qué lugar vas para refrescarte? Dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, donde encontramos el refugio para los momentos difíciles, de mucho calor, de muchos problemas, de muchas adversidades y de muchas circunstancias que puedan venir en contra de nosotros. Y cuando nuestras vidas comienzan a debilitarse y a enfermarse, ahí nos tenemos que cobijar en la única sombra que podemos encontrar, que es la misma presencia de nuestro Dios. Aleluya. Pero ojo, ahí hay una pregunta en este mismo texto, de una manera gramática, aunque no está en el texto, de una manera gramática podemos hacerle una pregunta a este versículo, y el mismo versículo nos da la respuesta. Yo cuando leo los textos lo suelo hacer, ¿no? Para que veáis cómo se puede aplicar y traer una buena aplicación y traer más revelación y más entendimiento de la palabra. ¿Quién morará? ¿Quién morará bajo la sombra del Omnipotente? Hay una pregunta, ¿quién morará? Se le puede hacer la pregunta al texto, ¿quién morará? Señor, cuando yo leo el texto, ¿quién morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Quién estará bajo tu sombra? ¿Quién estará bajo tu presencia, Señor? Y el mismo texto te da la respuesta. El que habita al abrigo del Altísimo. No cualquiera. Aquí está la clave. No cualquiera, sino aquel que habita al abrigo del Altísimo. Aquellos que están continuamente, buscando continuamente la presencia de Dios. Quien vive permanentemente una relación estrecha con el Espíritu Santo. Yo sé que tú estarás pensando: el Señor siempre está conmigo. Amén. Pero tú estás con Él. El Señor dice: permaneced en mí. Él permanece en nosotros, Él está, ¿no? Todo cristiano tiene la presencia de Dios. Sí, pero ¿sabéis a lo que yo me refiero? El Señor está así, pero tú estás en ese lugar, tú estás morando bajo esa presencia, tú estás buscando su rostro, tú estás continuamente, permanentemente en esa sombra donde tu presencia, donde su presencia te cobija, te da refugio, te bendice, te levanta, te anima, te motiva. Estamos en ese lugar. El que habita vive en ese nivel espiritual. El que habita vive en ese nivel espiritual, en esa dimensión, en ese lugar secreto. Dice, bajo la sombra, por lo tanto es un lugar. Es un lugar. ¿Y cómo es ese lugar secreto? ¿Cómo es ese lugar de presencia de Dios?
Es un lugar, permíteme que te diga rápidamente, en primer lugar, que es un lugar de revelación e intimidad con la presencia del Espíritu Santo. De revelación e intimidad con la presencia del Espíritu Santo. La tradición judía identifica este lugar secreto, este lugar de esa presencia de Dios, como la nube que cubrió a Moisés sobre el monte Sinaí. Dice en Éxodo 24, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches en la misma presencia de Dios. Es un lugar de presencia de Dios. Este lugar es un lugar de intimidad. No es un lugar específico. Es un lugar que evidentemente cada uno de nosotros tenemos un lugar donde buscamos al Señor. Déjame decirte algo. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Amén, qué bueno es estar todo el día. Pero Pablo se refiere a ese pensamiento del Señor. Todo el día continuamente pensando en el Señor. Dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. Contra más tu mente la llene de Jehová, del Señor, del Espíritu Santo, de las cosas de Dios, menos en tu mente estarán las cosas que no nos convienen. Si llenamos nuestra mente. Por eso va a decir el apóstol Pablo también, orad sin cesar, claro. Pero Dios en ese orar sin cesar, cuando los discípulos le piden a Jesús que lo enseñen a orar, no le pidieron en ningún momento que lo enseñaran a predicar. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entrando en tu aposento, cierra la puerta. Es decir, Dios quiere encontrarnos contigo, Dios quiere encontrarse contigo, Dios quiere encontrarse conmigo. Dios quiere que tú tengas ese tiempo con Él, apartado, a sola, dedicado solamente a Él, donde es su lugar, donde es su sombra, es su presencia, ese lugar donde tu vida es arropada, es un lugar de intimidad, es un lugar de intercesión, es un lugar de arrepentimiento. Es un lugar de adoración, es un lugar genuino de agradecimiento a Él por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Es un lugar donde reposa la gloria de Dios y donde Él se manifiesta a tu vida de manera personal y particular. Es un lugar de valentía, en segundo lugar, de valentía y de victoria. Un lugar de valentía y de victoria. Es el lugar de su presencia. Dice que en 1 Samuel, capítulo 17, en el contexto de David y el gigante, dice, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las aves de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Su presencia es un lugar de victoria, es un lugar de valentía. Cuando la presencia de Dios está continuamente, permanentemente en nosotros, y nosotros estamos morando en esa sombra, en ese refugio, en esos brazos, nuestras vidas caminan valientes y en victoria. Leíamos hace varias semanas, más que vencedores en Cristo Jesús, porque su presencia gloriosa está con nosotros. Solamente en el lugar secreto podemos obtener la victoria suficiente y la valentía suficiente para obtener la victoria suficiente. También hay que ser valiente para saber cuándo hemos abandonado el lugar secreto y confesar que hemos recibido un golpe de calor. Hay veces que
que nos queremos esconder, pero el Señor nos ve. Y lo mejor que podemos hacer es buscar esa sombra y ponernos en paz con Él y reconocer que hemos sufrido un golpe de calor. Quiero deciros algo, cualquiera podemos sufrir un golpe de calor. Cualquiera podemos sufrir un golpe de calor. Aún más te digo que en muchos momentos de nuestras vidas sufrimos algún que otro golpe de calor. Pero ahí está la mano poderosa de Dios. Ese lugar secreto, como dijo David en el Salmo 51, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Qué bueno es saber y reconocer que hemos sufrido un golpe de calor, porque así vamos a poder ser tratados. Si recibes un golpe de calor, no te quedes. Busca la sombra, busca al Omnipotente y recréate en Él para que te pueda poner esos primeros auxilios y soplarte de su Espíritu para que podamos encontrar frescura de su santa presencia. Amén. En tercer lugar, un lugar de gracia, un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de fe. Su presencia es un lugar de gracia, pero también de paz, de gozo y de fe. He anotado un texto que a mí me encanta y lo leo muchas veces, que es del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Cuando él va un poco, a defender ese ministerio que él defiende en la segunda epístola de Corintios, ¿verdad? Dice, son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero aún así, Pablo seguía predicando a Cristo, porque él solía buscar la sombra del Omnipotente, porque la sombra del Omnipotente es un lugar de gracia, es un lugar de paz, es un lugar de gozo, es un lugar de fe. Porque cuando Dios se manifiesta, tu fe se fundamenta. Cuando tú buscas la presencia de Dios y la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, tu fe aumenta y tu fe se fortalece. Pablo parece haber sido el discípulo que más sufrimiento padeció, porque aún fue como mártir, pero fue uno de los que sufrió más adversidades en su ministerio. Pero los atraviesa con una fe inquebrantable, con paz, con gozo y disfrutando de las gracias de Dios. Es el apóstol de la gracia. Cuando fue encarcelado y cantó, adoró al Señor y fue librado en Hechos 16. Sufrió un naufragio en Hechos capítulo 27 y todos le oyeron, obedecieron y fueron librados. Estando en la prisión, estando en una mazmorra, fue capaz de escribir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Eso solamente lo puede decir un corazón que mora bajo la sombra del Omnipotente. El apóstol Pablo vivía en ese lugar secreto de intimidad,
de revelación, de comunión, de presencia de Dios, de gloria. Para Pablo era difícil hablar o vivir así, porque él habitaba al abrigo del Altísimo y su sombra lo protegía, su sombra lo defendía, su sombra lo cobijaba. Él experimentaba la presencia de Dios. Por eso pudo escribir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él pudo escribir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y acabo, hermano y hermana, diciéndote que este lugar es un lugar de productividad y seguridad. De productividad y seguridad. Y si eres un hermano, una hermana madura, oye bien. Si eres un hermano de liderazgo, oye bien. Porque su presencia, aquellos que moran en esa presencia, tienen un liderazgo a un nivel de excelencia. De excelencia. Durante la última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos, antes de su muerte, habló de un lugar donde ellos deberían permanecer. Y Jesús les dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Por lo tanto, el permanecer en él, el permanecer en esa presencia, trae productividad. Muchos frutos. Productividad. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El permanecer en Jesús no es una opción, porque solamente si permanecemos en ese lugar podremos tener esperanza de ser productivos para el reino de Dios. Durante su propia vida en la tierra, Jesús dio el perfecto ejemplo de vivir en el lugar secreto de Dios. Él continuamente, de noche, de día, de madrugada, de mañana, se apartaba y buscaba al Dios de los cielos. Vivir en ese lugar de presencia nos lleva a ser, óyeme bien, productivos, efectivos, comprometidos, consagrados y victoriosos. Te lo repito porque esta frase la he puesto en negrita. Cuando se mora en esa presencia, cuando se está en esa presencia gloriosa, cuando vivimos todos, yo el primero, cuando vivimos en ese lugar de presencia, cuando se mora en ese lugar, nos lleva a ser productivos, efectivos, comprometidos, consagrados y victoriosos. ¿A qué si no nos lleva la presencia de Dios? ¿A qué si no nos lleva la presencia de Dios? Aunque el salmista aconsejó que moráramos bajo la protección de Dios, Jesús dijo que habitáramos en Él, que habitáramos en Él. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La vida nos ofrece lugares relativamente seguros, como una sombra
de un buen techo fresco, de un buen árbol frondoso, en un día con un sol abrasador, un sótano, una bodega, un albergue, algo subterráneo. ¿Qué mayor seguridad, verdad, que alguna estructura, incluso bajo la tierra, que las hay, como alguna fortificación con hormigón de acero o algún habitáculo para alguna prueba nuclear, que los hay? Qué lugar más fresco, ¿verdad? Pero el lugar secreto de Dios es aún más seguro, donde no puede entrar ni siquiera un ladrón, ni natural ni espiritual, para robar, matar o destruir. Satanás nos miente. Óyeme bien, hermano y hermana, Satanás nos miente y nos dice que no tenemos ninguna seguridad. Dispara sus fogosos dardos de temor y duda para borrar la realidad de ello. En esos momentos, nosotros, los que moramos en esa presencia gloriosa, debemos de derribar sus mentiras y decidir descansar en el santo santuario de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús, querido hermano y hermana, los seguidores de Jesús, no debemos de estar entrando y saliendo de ese lugar. Ahora entro y ahora salgo, como hacía Moisés. Moisés así lo hacía, entraba y salía. Pero ahora no es ese tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Esa presencia está continuamente con nosotros. Y nosotros debemos permanecer en Él. Amén. Debemos de permanecer en Él. Ese lugar es uno donde debemos permanecer, no simplemente visitar de vez en cuando. Visitar de vez en cuando. Podemos permanecer allí aunque estemos conscientes de ello o no. Hermanos, nosotros visitamos el lugar de la presencia de Dios. Cuando estamos enfermos, vamos a la presencia de Dios. Cuando vamos buscando, pero tenemos esa costumbre de entrar y salir. Cuando estamos sanos, ya entramos menos. Cuando no nos hace falta nada, entre comillas, ya casi no entramos en ese lugar. Dios quiere que continuamente estemos en ese lugar, buscando de su presencia. Seamos conscientes de ello o no, porque ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Mientras más leemos la palabra, adoramos y meditamos en cosas celestiales, más conscientes estaremos de nuestra permanencia en Él. Nuestras vidas reflejarán las maravillosas características que se veían en Moisés, que se veían en Josué, que se veían en David, en Daniel, en Pablo o en el propio Jesús de Nazaret. El que vive en la presencia de Dios es guardado bajo la sombra del Omnipotente. El que vive en la presencia de Dios vive en la frescura de su espíritu. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y hermana, en esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.